Amados, buenas noches. Es un gusto poder estar hoy con ustedes en este tiempo de entrenamiento y discipulado. ¿Qué les parece si para empezar oramos y entregamos este tiempo al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por esta puerta, Señor, de misericordia que estás abriendo en este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estás restaurando, Señor, el diseño original de familia, Señor, que quieres para nosotros, Señor, tu cuerpo, tu iglesia, Padre. Hoy abrimos, Señor, nuestros oídos, activamos una vez más, Señor, y en un mayor nivel nuestro espíritu, Padre, para recibir lo que tú quieres traer esta noche, Señor. Quita, Señor, de nosotros toda distracción, toda carga, toda preocupación, Señor. Hoy rendimos estas cosas delante de ti, Señor, y te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, y ministrándonos, Padre. Anhelamos volver al diseño original con el cual tú nos diseñaste, Señor, para ser una generación entendida, una generación efectiva, Señor. Una generación que no se deja robar, Señor, por el enemigo, sino que por el contrario es una generación victoriosa y conquistadora, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y nos disponemos, Señor, para este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así como decía mi esposo, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este tiempo. El Señor ha venido hablando de varias cosas que son tremendas en el sentido en el que quiere llevarnos y a sacar de nosotros cosas para que podamos crecer todos como individuos, como familias, como iglesia. Así que un tiempo muy propicio en el que el Señor viene nuevamente recordando y haciéndonos hacer separación de aceites, ¿no? Viendo que nuestro aceite no esté mezclado, que nuestras aguas no estén quietas, estancadas, sino que realmente sean aguas que fluyen de Él para todos, ¿no? Entonces veíamos la importancia, hemos estado viendo la importancia para poder ayudar a otros, debemos estar nosotros primeramente listos, primeramente restaurados, sanos, y hacer como una búsqueda activa de todas aquellas cosas que aún están eh, faltas o que aún necesitamos trabajar. Así que recordemos lo que hablábamos hace unos miércoles, somos lámparas encendidas y nuestro aceite no debe faltar nunca, ¿no? Somos la luz del mundo, aquellos llamados a comunicar. Así que venimos en un proceso de precisamente eso, ¿no? Darnos cuenta y verificar que nuestro aceite no esté mezclado, que nuestras aguas fluyan y en esa tarea vamos, ¿no? Recordemos la importancia también que hemos mencionado de la unidad, de permanecer como iglesia, sabiendo que hacemos parte de un cuerpo y que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestra actividad diaria puede bien unirnos al cuerpo, amalgamarnos al cuerpo y hacernos uno solo, o podemos estar generando división y saliéndonos eh, de ese diseño de cabeza que es Cristo y trabajo colaborativo con otros hermanos en la fe también, para crecer finalmente como un cuerpo. Así que seguimos clamando, ¿no? Porque el Señor nos abra los ojos a ese diseño tan tremendo que hay en su iglesia y en el poder crecer juntos, trabajar juntos, pulirnos juntos, moldearnos juntos para seguir creciendo, ¿no? Y siendo coedificadores de todo el propósito que hay desde el principio de los tiempos. Así que reconocemos que vienen tiempos nuevos, siempre el Señor se mueve a través del tiempo y vienen cosas y necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos y de ahí nace como esta urgencia por podernos capacitar y empezar a sacar nuevamente todas esas cosas que por mucho tiempo o por algún tiempo pueden eh, haber vuelto a tener lugar en medio de nosotros o que pueden estar ahí
sutiles y no las vemos. Recordemos que estuvimos hablando, pues la cita estuvo hablando mucho del tema del orgullo, de cómo es también, tiene manifestaciones diversas y vamos a tocar algunas de ellas en estos tiempos. Y como es un enemigo que es vital que nosotros podamos identificar, porque nos separa y nos aleja del propósito del Señor, nos aleja aún de la cabeza que es Cristo, nos aleja del ser hijos amados y nos separa, ¿no? de todo lo que el Señor quiere. Entonces anhelamos que esto siga siendo vencido y vamos a seguir trabajando en estos miércoles que vienen para identificar qué le ha dado entrada o qué otras cosas pueden estar operando, haciendo que el orgullo permanezca, así como otra infinidad de cosas. Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Sabemos que estamos siendo entrenados, que es un tiempo para estar atentos y oramos para que el Señor abra nuestros oídos y nuestros ojos para ver hacia el interior. Recordemos que eso no se trata de ver al del lado, al otro e identificar todas las cosas que Él tiene que hacen parte de lo que estamos enseñando, sino también sino ver a nosotros mismos, ¿no? Nuestra profundidad, que de estas cosas que mencionamos necesitamos sacar de nuestras vidas, necesitan ser sanas, necesitan ser restauradas. Vamos a hablar estos miércoles que vienen, si el Señor nos permite, de un enemigo que es latente en medio de la iglesia. Muchas veces pasa desapercibido, es silencioso, pareciera que no causa mucho problema, pero es fuerte, es grande y abre muchas puertas que generan mucha cautividad en medio de la iglesia y la hacen no operativa, no funcional, que la limitan. Y este enemigo grande, esto es el rechazo. Entonces, una de las cosas que es importante mencionar es que el rechazo está tan cerca de nosotros y es eso que nosotros muchas veces tenemos, pero no nos damos cuenta, como que pasamos desapercibido, lo podemos identificar tal vez en otras personas, pero nosotros como que no estamos seguros si pudiéramos o no tenerlo, tal vez no, ya lo hemos orado. Nos asombraríamos de ver la cantidad de hermanos de cuerpo, de iglesia, que lucha con el rechazo todos los días de su vida, sin haber sido ministrado, sin haberse siquiera dado cuenta que es un enemigo latente con el que vive todos los días. Entonces, este es un tiempo en el que queremos que salga luz, si hay todavía rechazo en medio de nosotros, porque nos vamos a dar cuenta en todo lo que vamos a estar hablando, como tiene muchas vías de acción. Además genera consecuencias graves en medio de la congregación, en medio de la iglesia de Cristo, y nos hace, como les decíamos, inoperativos, o nos inhabilita para operar correctamente. Una de las características principales del rechazo, y por lo cual es tan importante poder trabajar en este sentido y poder ser sanos y poder restaurar y restablecer todo este tema, tiene que ver con la esterilidad. Ustedes saben que la palabra dice que son discípulos del Señor aquellos que llevan fruto, que producen fruto y fruto muy abundante. El rechazo es una de esas cosas, uno de esos enemigos, uno de esos elementos que produce esterilidad en medio de la iglesia. Hace que los proyectos se frustren, hace que las metas se queden sin ser alcanzadas y como que como personas terminamos dando vueltas y círculos alrededor de algo sin avanzar. Así que es de ahí nace la importancia que tiene que podamos tratarlo a profundidad. Hace que muchas veces los planes que tenemos, las proyecciones, el Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, y cuando escuchamos la voz del Señor muchas veces decimos, heme aquí, yo quiero avanzar en estas cosas, y al final del tiempo nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos y muchas veces es a causa del rechazo. Así que qué bueno que este día
o esta tarde, esta noche, podamos sacar a luz todas esas cosas que hacen que sigamos teniendo proyectos frustrados, que la iglesia de Cristo no se pueda mover en libertad a causa de puertas abiertas por el rechazo. Como les decíamos, muchas veces creemos que esto solamente es de algunas personas y resulta que cuando entramos a estudiarlo en profundidad, que es lo que quisiéramos hacer en este tiempo para sacar mucho de lo que hay ahora a la luz, nos damos cuenta que más gente es la que tiene rechazo, pelea con el rechazo todos los días que la que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Y como les mencionaba, el rechazo funciona como una puerta. Es una puerta que se establece en nuestra alma, que le va a dar lugar a muchas otras cosas, incluidas el orgullo, el menosprecio. Bueno, vamos a estar hablando de ellas, las vamos a mencionar, pero es importante que sepan que el rechazo no simplemente es un elemento que aparece a causa de algo que vamos a mencionar también, sino es una puerta que se debe cerrar en nuestra alma porque el enemigo la usa para inhabilitarnos y la usa para mantenernos cautivos a pensamientos de temor, a amargura, a sensación de injusticia, bueno, a un sinfín de cosas que además lastiman el cuerpo, que rompen la unidad, que nos limitan y que nos impiden ser usados por Él en muchas áreas, ¿no? Entonces, todos anhelamos sin duda ser usados por el Señor, estamos abiertos a que el Padre pueda, y más que usados, trabajar cooperativamente con el Padre, ¿no? Que es al final lo que dice la palabra, ¿no? Ser coedificadores con Cristo en toda la tarea y los proyectos que Él tiene. Pero para eso es importante que nosotros podamos cerrar esta puerta y para cerrarla debemos identificarla, sacarla a la luz, reconocer que está en medio de nosotros, que está operando y poder darle lugar al Padre para sanar, ¿no? Para sanar todo lo que pueda estar asociado y pues el rechazo mismo. Les voy a pedir por favor que vayamos al Salmo 147. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, haciendo énfasis en este último. Dice, alabad a Yahvé, porque es bueno entonar salmos a nuestro Elohim, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé es el que edifica Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Voy a leer otra vez este último versículo 3, dice, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y lo que nos dice este pasaje es que solo el Padre puede sanar el rechazo que hay en nosotros. Nosotros mismos no lo podemos solucionar, nuestra familia no lo puede solucionar, es necesaria una intervención del Padre llenando esos vacíos y esas carencias y esos faltantes que, como ha dicho Mafe, vamos a ir desarrollando y describiendo a lo largo de este entrenamiento. Pero algo que sí es importante es que solo Él lo puede hacer. Todo ser humano necesita tres cosas para su desarrollo integral, para su desarrollo sano desde que es niño. Nosotros solemos llamarlo, y algunos de ustedes lo conocen como la vitamina AAA. ¿Y por qué se llama así? Porque son el amor, la aprobación y la aceptación. Entonces, para definir un poco el amor, les voy a pedir que vayamos a 1 de Juan 4:19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta es la primera vitamina que necesitamos. La segunda es aceptación y para este les voy a pedir que revisemos o que anotemos ahí donde estamos tomando apuntes. Juan 1:12, yo se los leo, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Qué mayor prueba de aceptación de esta por parte del Padre
hacernos y llamarnos sus hijos. Y también está el versículo siguiente, el versículo 13, dice, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por último está la aprobación. Y para esto les voy a pedir que anotemos, que revisemos Tito 3:4. Dice, 3:4 no, 3:7, perdón. Dice, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Entonces recordemos, para el desarrollo integral y sano de una persona, se necesitan estas tres: amor, aceptación y aprobación. Y hay algo bien interesante acá, y es que el desarrollo de estas tres vitaminas, si las queremos llamar así, en cada uno de nosotros es responsabilidad, y el Padre lo ha delegado a los padres. A todos los que somos padres nos ha delegado la tarea de desarrollar estas vitaminas, de inyectar, por decirlo así, siguiendo con el símil con las vitaminas, sobre nuestros hijos. Somos los responsables de que en ellos se desarrollen estas tres. Y acá viene una responsabilidad y un problema muy grande, y es que cuando los papás o uno de los dos papás no tiene esta visión de responsabilidad, esta visión sacerdotal, o tiene falta de compromiso, o hay algunas carencias, o son familias disfuncionales, pues estas tres vitaminas no se van a poder desarrollar en los hijos. Y esto causa que se abra una puerta, como nos decía Mafe, para que entre el rechazo. En la carencia de estas vitaminas es donde entra el rechazo y el enemigo gana terreno. Entonces, como padres tenemos una responsabilidad muy grande, y es importante identificar esto, porque si no hemos cumplido hasta el momento con esto en el desarrollo de nuestros hijos, es importante empezar a hacerlo y empezar a restituirlo en lo que hemos fallado en el desarrollo de estas tres áreas en nuestros hijos. Eh, en la edad más o menos de los niños hasta los 5 o 6 años es donde se forma la personalidad y se forja el carácter, y es aquí donde estas tres vitaminas vienen a ser importantes, porque la falta de alguna de ellas o de las tres es la que abre la puerta al rechazo, y es donde el enemigo entra y empieza a abonarse terreno para lo que va a ser la vida de la persona. Estamos hablando de los primeros 5 años de vida. 5 o 6 años van a definir el resto de la vida de esta persona, entonces por eso la responsabilidad es tan grande como padres. Es bien interesante lo que menciona León respecto a estos tres elementos, y es, si ustedes se dan cuenta, son cosas que hacen parte de nuestra vida desde el momento de la concepción. O sea, esto es algo que va a aparecer a muy temprana edad, y, y desde la concepción vamos a ser vulnerables o somos vulnerables a tener ausencia de alguna de estas cosas. Y más aún si hemos nacido en familias donde no se conoce el Señor, no se conoce la palabra, es muy probable que esto haya faltado en algún momento. Y lo más interesante es que estamos en un país, o somos nosotros, pues sé que nos ven de muchos países, de muchas naciones, pero hablando específicamente de Colombia, ustedes conocen que nuestro índice de familias formadas, o sea, de familias con padre y madre que viven juntos, que están organizados, que se casaron en algún momento de la vida, es muy bajo. O sea, realmente el índice de matrimonio en Colombia es bajísimo, lo que implica que muchos niños, o la mayoría de su población, nació o hace parte de esas generaciones engendradas en familias disfuncionales. Y eso desde el vientre va marcando rechazo, va marcando la falta de tal vez aceptación, de aprobación, bueno, va generando sentimientos que dan lugar al rechazo
y esto, como les mencionábamos, se vuelve una puerta para que aún tengamos actitudes que empiezan a meterse en lo que es nuestra cultura. Entonces, si nos preguntamos por qué el colombiano es tan de una forma o tan de otra, tal vez podemos ver que sí tiene mucho que ver el hecho de que nuestro índice de familias formadas, de matrimonio, sea tan bajo y haya tanta orfandad o tantas familias disfuncionales en este país. Eso hace que nosotros adquiramos una cultura marcada por el rechazo muy fuerte. Como les mencionaba León, son tres elementos: el amor, la aprobación, la aceptación, que como leía en los pasajes, están respaldados por algo que hizo el Hijo hace muchos años atrás. El tema es que interiorizar y hacernos consciente de lo que dice la palabra a veces eh, pareciera que no es tan fácil, como que conocemos la palabra, pero que eso llegue a nuestra alma y se haga vida. eh, Pareciera, aunque funciona así, pareciera que a veces no es tan fácil, porque si no, no existiría el rechazo, ¿no? Si nosotros fuéramos conscientes de todo lo que la palabra dice, de nosotros, de cómo fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, pues eso sanaría inmediatamente muchas cosas de rechazo que aún cargamos, ¿no? Pero pues uno de los propósitos de este entrenamiento es poder identificar precisamente esas cosas, ver eh, ambas partes, ¿no? Como si bien el enemigo en algún momento quiso herirnos, debilitarnos, limitarnos, incapacitarnos. Por otro lado está la obra de Cristo en la cruz, que fue más que suficiente para sanarnos en Bueno, toda área, ¿no? Y cuando logramos ir a la cruz y ver la obra de redención completa, pues muchas de estas cosas de rechazo empiezan a perder validez, porque entendemos que fuimos amados desde antes, que fuimos aprobados, que fuimos hechos hijos, bueno, y todas esas cosas que leímos son pasajes muy tremendos, que los invitamos a revisarlos. Y más adelante cuando estemos, pues hayamos avanzado, se van a dar cuenta que es fundamental, hace parte de las cosas que deberíamos repetirnos todos los días, que no deberíamos nunca jamás olvidar, porque hacen parte de lo que genera en nosotros una identidad, ¿no? Bueno, y esto lo vamos a mencionar más adelante, pero es bien interesante cómo el rechazo va a incapacitar a los niños o nos va a incapacitar desde que somos niños, aún para tomar decisiones. Entonces, eh, va a generar tantas inseguridades en medio de nosotros que va a producir que en nosotros se genere un quiebre en la hora de tomar decisiones, a la hora de resolver los problemas, a la hora de avanzar y tener relaciones con los demás. Es bien interesante y eso lo vamos a mencionar también, como el rechazo no solamente se queda en la persona, sino que trasciende. Pareciera como cuando la gente se enferma y adquiere anticuerpos, digamos, un ejemplo, hablando de las enfermedades comunes, una gripa, entonces estoy expuesta al virus y genero anticuerpos. Eso mismo pasa con el rechazo a la inversa. Entonces generamos anticuerpos ante ciertas situaciones y hace que tratemos de evitarlas, que busquemos estar solos, que tengamos respuestas que son inadecuadas, que respondamos con altivez o eh, aún con autoconmiseración, y esto genera toda una dinámica que no es sana ni para nosotros ni para nuestro entorno, y además que podemos replicar con las generaciones que vienen. Entonces, qué importante es que nosotros podamos identificar que el rechazo no solamente está afectando, no solamente se produjo en un momento de nuestro pasado, o en algún momento de nuestra vida a través de una herida, que lo vamos a mencionar también en un rato, sino que además nos va a dejar condicionados a una situación o a una forma de actuar, y va a generar respuestas en nosotros que van a afectar nuestras decisiones futuras. Y es por eso que el rechazo limita tanto nuestro actuar en el Señor. Nos inhabilita de tal forma que hace que los propósitos que el Señor ha marcado no se puedan cumplir, simplemente porque no solamente marcan un momento en nuestra vida pasada o en nuestro pasado,
sino que generan reacciones para nuestro futuro. Empezamos a tomar malas decisiones, a reaccionar mal, y eso pues termina no dando el resultado que el Señor espera de nosotros como iglesia, ¿no? Es bien interesante porque ese rechazo nos va a incapacitar en varias áreas, perdón. Desde el no ser capaces de recibir amor, el no sentirnos seguros, el no poder establecer una identidad clara, la necesidad o el tener que buscar y estar constantemente buscando aceptación, va a afectar de tal manera nuestra autoestima que va a impedir que tengamos una autoimagen sana, y eso se va a reflejar en los demás y obviamente en mí mismo, ¿no? Es bien tremendo cómo el mundo ahora gira en torno a suplir todas estas áreas que acabo de mencionar respecto al rechazo. El mundo está interesado en que nosotros no nos demos cuenta que el rechazo está presente. Entonces aparecen formas en las que yo expreso el amor, o nos sentimos todos amados, o expresamos esa forma de todos nos amamos, a todos toleramos, todos nos aceptamos, todo es aprobado, no hay juicio, no hay sesgo, todos iguales. Y bueno, aparecen una serie de cosas, las redes sociales con todo el tema de la aceptación, entonces aparecen los moldes, debe ser así, entonces si eres así, vas a estar o a ser parte de una sociedad que está cambiando, bueno, tantas cosas que nos venden los medios, y nos está vendiendo este tiempo que lo único que quieren es anular o opacar o hacer que nosotros no seamos capaces de ver lo que el rechazo está haciendo en medio de nosotros. Es interesante ver cómo ponen como un manto de oscuridad sobre el rechazo para que pase inadvertido, ¿no? Para que nadie lo pueda notar, como que no pasó nada, no está ahí. Y en la medida en la que nosotros lo ignoramos, o no lo conocemos o no lo identificamos, somos susceptibles a seguir en ese ciclo que es dañino, que es caótico en el sentido en el que una acción va a llevar a una peor y así sucesivamente, y definitivamente va a frenar todo el avance que podamos tener. Entonces, el punto va a que nosotros en este tiempo podamos abrir los ojos y oramos en esta hora, porque todo manto que haya sido puesto por el espíritu de este mundo alrededor nuestro, que nos impide ver el poder que tiene el rechazo aún sobre nuestra alma, se ha descubierto, se ha quitado, y realmente haya luz en medio de nosotros para poder identificarlo. Porque si lo identificamos podemos tomar acciones, y al tomar acciones podemos ser libres y empezar a cambiar hábitos, a cambiar formas aún de hablar, bueno, muchas cosas que van a generar relaciones más sanas con los demás y con nosotros mismos, y obviamente con Dios también. Entonces, un poquito el propósito es que nosotros podamos darnos cuenta cómo el rechazo incapacita e inhabilita, no solamente mi vida, sino la vida de los que me rodean, ¿no? Y voy a volver a repetir estas cosas porque son importantes, el saber que nos incapacita para recibir amor, daña o nos produce una sensación de inseguridad, afecta a un punto muy grande nuestra identidad, tan grande que aún podemos olvidar, digamos, nuestro sexo, nuestro origen, cómo el Señor nos creó, ¿no? Nuestro diseño hace que busquemos ser aceptados y que seamos capaces de morir o cambiar muchas cosas que el Señor puso en nosotros por entrar en un molde impuesto. Hace que no haya una autoestima y una autoimagen sana, y obviamente eso va a afectar nuestras relaciones. Así que en ese sentido, oramos de verdad porque en este tiempo pueda haber mucha luz acerca de este tema, que es tan tremendo, ¿no? Hay algo importante para resaltar, y es que una persona que tiene rechazo pues no lo sufre sola, no se queda con el rechazo y ya está, sino que esta persona que tiene rechazo se va a encargar de
de manifestar ese rechazo sobre las otras personas, sobre las personas que lo rodean, y estas personas van a empezar a experimentar este rechazo, ¿no? Les pongo un ejemplo, un papá que en su niñez no recibió amor, que no fue aceptado, que no fue aprobado, eh, genera rechazo y empieza a sufrir mucho y empieza a pasar todo lo que nos ha explicado Mafe hasta el momento. Y esta persona crece y tiene hijos y va a estar incapacitado e inhabilitado para darle a sus hijos este amor, para darles esta aceptación, para darles esta aprobación, y eso va a hacer que en sus hijos se genere rechazo, y cuando sus hijos crezcan es un ciclo que se repite. Por eso es tan importante, y oramos porque en este momento venga luz, que el Padre envíe una luz muy grande que evidencie en cada una de nuestras familias este plan tan intrincado de las tinieblas, ¿no? Eh, Tal vez tenemos como referencia, no sé, un papá que no manifestó su amor, un abuelo que nunca manifestó el amor. Tal vez culturalmente eso antes para un hombre estaba mal visto, manifestar cariño, manifestar amor a sus hijos. Y esto nos ha jugado una mala pasada porque nos ha inhabilitado como generaciones para dar de este amor y para recibir de este amor y para ser efectivos. Como nos decía Mafe, el experimentar rechazo va directamente relacionado con la falta de identidad. Una persona que no recibe amor, que no recibe aprobación, no va a poder formar, mientras es niño, mientras crece, una identidad firme, correcta, sino que va a tener una identidad distorsionada. Es como lo que nos decía Mafe, pues ahora vemos que hay que se ha distorsionado el diseño que el Padre nos ha dado como personas de varón y varona. Y ahora pues hay mil géneros, hay el género no binario, bueno, todos conocemos esto, pero eso es a causa de que la identidad se ha perdido. Y esto va creciendo como una bola de nieve, y puede que el rechazo, y lo más seguro es que así sea, se venga manifestando desde hace muchas generaciones. Entonces ahora pues lo vemos y es una bola de nieve que necesitamos parar y que necesitamos cortar para que nuestros hijos no crezcan en este rechazo, sino crezcan eh, a imagen y semejanza de Dios. La palabra dice Dios es amor, por ende yo soy amor, por ende mis hijos deben ser amor, y, y esa es otra bola de nieve que va creciendo, y si vamos restaurando el diseño original y la identidad que el Padre nos ha dado, pues de la misma manera podemos establecer esto sobre nuestros hijos y ellos podrán hacerlo sobre sus hijos, y así sucesivamente. El rechazo me quita los ojos del saber quién soy, y se me viene a la mente ahorita que estoy hablando de esto el caso de Moisés, ¿no? Si yo quiero que Dios me use, debo saber quién soy. Si vemos cómo se desarrolla la historia de Moisés, él no sabía quién era, pero el Padre empieza a restaurar en él todas las cosas, él empieza a sacar mil argumentos, pero el Padre le empieza a mostrar quién es él, ¿no? O sea, el Padre le muestra primero quién es él, para que después Moisés pueda ver quién es él, ¿sí? El rechazo genera un temor que limita a Dios, que limita el accionar de Dios a través de nosotros. Y si Moisés hubiera cedido ante el temor de Señor, no sé hablar, Señor, soy tartamudo, Señor, ¿qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si el faraón se enoja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor fue restaurando ese rechazo que tenía Moisés en él, y lo vemos claramente en la palabra. Fue mostrándole, diciendo, eh, tú lo puedes hacer, y acá te demuestro que yo lo puedo hacer, entonces tú lo puedes hacer, ¿no? Y vas a enviar estas señales, y lo que vas a decir yo te voy a decir que digas. Entonces empieza a quitar el Padre este rechazo de Moisés, y pues ya todos conocemos la historia, pero aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si él hubiera cedido a ese temor? No habría podido ser útil para el Padre, no habría podido haber hecho lo que el Padre lo envió a hacer. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Eh, la falta de identidad genera una inseguridad, y esta inseguridad, como nos decía Mafe, nos lleva a no tener la capacidad de tomar decisiones o a tomar malas decisiones,
y esto se va a ver reflejado en lo que va a ser el resto de nuestra vida. Según el, según el modelo bíblico, la identidad la transmiten los papás, y como nos decía Mafe, o sea, la transmite la familia, pero especialmente el hombre en la casa. Él es el que desarrolla la identidad en los hijos. No sé si han visto esa etapa que tienen los niños en el que el papá es como un superhéroe, ¿no? Y todo lo que hace el papá ellos lo quieren hacer y todo lo que hace el papá es lo mejor que para el hijo, para el niño que lo está mirando. Y es allí donde una identidad sana, bien definida en el papá, pues va a hacer que el hijo desarrolle también su identidad sana y firme, ¿no? Porque él está viendo y él está imitando eh, pues todo lo que los papás hacen. Entonces, qué importante es un papá sano, ¿no? Que pueda levantar una generación sana. Eh, del rechazo se desprende también la rebeldía, ¿no? Porque al hijo no encontrar las herramientas y la aceptación, la aprobación que hemos mencionado antes, pues esto va a empezar a generar una rebeldía en busca de estas carencias que ha tenido durante su vida. Una persona no se vuelve, un joven no se vuelve rebelde de un momento para otro, sino es por una acumulación de situaciones y de factores que, que desencadena rebeldía en su vida y una crisis de identidad. La rebeldía no es otra cosa que el no saber quién yo soy, sino el buscar qué otra cosa puedo ser y empezar a buscar referentes incorrectos o por fuera del diseño de Dios. Y esto es lo que hace a los jóvenes rebeldes. Entonces, no sé si hasta el momento lo han podido ver, pero qué gran responsabilidad tenemos como padres de empezar a restaurar ese diseño que el Padre ha puesto sobre las familias, ese diseño de huerto que nos ha mencionado Gladysita en los entrenamientos anteriores, de un huerto sellado, de un huerto seguro, donde nuestros hijos puedan crecer sanamente, donde puedan forjar un carácter conforme al Padre, un ¿Cierto? carácter definido. Es muy lindo en este tema es ver, hay algo que aparece aquí en el rechazo y es, bueno, y eso, listo, ya sabemos que es importante identificarlo, sabemos que altera varias cosas alrededor de nosotros, pero ¿y cómo se produce? O sea, ¿cómo llegamos todos a ser afectados o tocados por el rechazo? Y aparece algo importante que son las heridas emocionales. Si hay algo que es complejo de sanar, muchas veces son las cosas que no vemos. Si nosotros vamos corriendo y nos tropezamos y nos caemos y empieza a sangrar alguna parte de nuestro cuerpo, digamos si hicimos una herida en las rodillas, nos raspamos y sangramos en nuestras rodillas, nosotros buscamos producir sanidad en esa parte que fue herida, ¿sí? Pero si de pronto por estar pendiente de la rodilla yo no me di cuenta que puse mal la mano y me lesioné la mano, con el tiempo van a aparecer dolores que yo no había identificado. Entonces hay heridas que son muy evidentes y que producen que nosotros con gran habilidad y prontitud, si vale la aclaración, respondamos a eso, ¿no? Para producir sanidad. Entonces estoy sangrando, ¿qué necesito? Pues detener el sangrado. Y es algo que es, digamos que orgánico, fisiológico, es lo que buscamos hacer en un sentido común o en la normalidad. Pero ¿qué ocurre cuando se producen heridas que para nosotros son tan sutiles que no somos capaces de identificarlas, pero están ahí? Eso es lo que ocurre con las heridas emocionales. Muchas veces esa herida emocional es la puerta que usa el enemigo para lograr introducir el resto de cosas que van a generar después en nosotros rechazo. Es lo único que el enemigo necesita, una herida emocional, una herida en nuestra alma que no sea fácil de identificar por nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, esto ya pasó,
es algo pequeño, no ponerle mucha atención, pero es tan sutil que es el terreno perfecto para que pueda operar. Recuerden que hablábamos hace unos miércoles, o se hablaba hace unos miércoles, de las pequeñas zorras, como las pequeñas zorras van a la profundidad, ¿no? Como que se comen hasta la raíz, mencionaba Gladysita, y son así. No son evidentes. O sea, se Exactamente. come la raíz y Gladysita nos explicaba que la viña pareciera que estuviera bien, pero realmente las zorras están comiendo la raíz y aparenta estar bien, pero tiene un problema de fondo y es que se va a secar muy rápidamente porque su raíz está debilitada. Exacto, además de comerse los frutos, pues empieza a dañar y contamina tal punto, o bueno, daña tal punto que al final la vid se seca y pues ya no se puede producir más fruto. Y así ocurre con las heridas emocionales. Pueden ser muy sutiles, pero van a producir un daño que muchas veces es tan grande que da lugar a muchos comportamientos que no entendemos, ¿no? Y que no sabemos, uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Si, bueno, no sé, ejemplos. Pero sí, van a producir daños que van a ser complejos de identificar. Entonces, una vez y bueno, de las heridas emocionales es importante mencionar que generalmente se producen dentro de la casa, en medio de quienes amamos. Probablemente si alguno de nosotros salimos y el vecino nos grita cualquier cosa, pues a nosotros se nos olvide. Ya mañana, pasado mañana, ni nos recordemos y tampoco haya producido mucha mella en medio nuestro, porque pues no hay un vínculo afectivo, tenemos digamos que todo un escudo contra las cosas que son externas, pero en la casa nos sentimos seguros. Es el lugar, como decía León, es el lugar del huerto, es el lugar donde se supone que podemos estar con libertad, y a veces se sueltan palabras sutiles, o los papás sobre los hijos, o los hermanos entre ellos, eh, que producen heridas, y son heridas fuertes, precisamente porque hay un vínculo que nos conecta, hay algo que genera unidad en medio de nosotros. Y eso también se habló a unas semanas, decíamos, las familias son aquellas que están vinculadas por el amor. Una familia se conforma por gente o personas que han hecho una conexión y están unidas. Y esta unidad y precisamente esa conexión y ese nivel de confianza hace que seamos mucho más vulnerables a lo que ocurre dentro de la casa para enfrentar estas heridas. Entonces aparecen comentarios, voces, chistes que muchas veces van a producir heridas pequeñas y más aún cuando somos niños. Recuerden que los niños son tan inocentes, o sea, su forma de ver la vida es tan práctica, tan fácil y es tan inocente que a veces el sarcasmo, la sátira, hace que lleguen a pensar cosas que son irreales, eh, y las tomen como ciertas, y eso produce heridas profundas que son difíciles de sanar. Recordemos algo que es importante y es que hablar nunca es un acto inocente. Siempre, siempre que nosotros soltamos una palabra, va cargada con una intención. Y esa intención puede ser muy buena, de edificación, de crecimiento, de generar precisamente, digamos, fortalecer ese vínculo a través de la aceptación, el amor, la aprobación. Pero muchas veces también nuestras palabras pueden ir cargadas de desánimo, de juicio, eh, de menosprecio, bueno, de un sinfín de cosas que van a generar heridas. Entonces, un tip, y aquí sí les decimos, es importante que nosotros seamos cuidadosos con nuestro hablar, no solamente con los de afuera, pues porque somos la imagen de Cristo, sino con los que están en casa, con los que estamos constantemente en comunicación, los que nos conocen a profundidad, precisamente porque son quienes están descubiertos y
no preparados para recibir una lesión con nuestras palabras. Entonces seamos cuidadosos. Las palabras generan heridas muy sutiles que el enemigo va a usar más adelante. Hablar nunca es un acto inocente. Bien, entonces resulta que como diseño el Señor estableció la familia como el lugar seguro para precisamente reforzar estas cosas que sabía que necesitábamos. Y puso a los padres ahí para empezar a soltar sobre los hijos todas estas verdades del cielo, toda esta voz de verdad que genera en ellos una identidad fuerte, sólida, establecida, genera en ellos seguridad, genera en ellos amor propio, genera en ellos, bueno, todas estas cosas. Entonces estamos como papás con la tarea de soltar todas estas cosas sobre nuestros hijos, y ese es el diseño de familia, ese es lo que debería ser. Y como es lo que debería ser, está en nuestra impronta el saber que debemos ser gestados en familias, con un papá y una mamá que suelten sobre nosotros el diseño de cada uno. Es decir, hay cosas que me corresponden a mí como mamá soltar sobre mi hijo, y habrá cosas que le corresponden a León como papá soltar sobre su hijo, ¿no? De este modo venimos todos con esa impronta genética desde el vientre o desde antes de aún ser concebidos. Hace parte del diseño original. Cuando esto no ocurre, aunque los niños nacidos en familias disfuncionales, mamás solas, papás solos, o aún que han sido abandonados, que no tienen mamá o papá presentes, que están al cuidado de, bueno, otro cuidador, su abuela, su tía y demás, aunque pareciera que ellos se ajustan y se adaptan a esa vida que, si podemos decir así, les tocó, la realidad es que su espíritu y su alma reconocen que no es el diseño correcto, y eso desde ese momento genera una impronta en su espíritu y en su alma, sobre todo en su alma, que se vuelve una herida emocional, que es carne fresca para el rechazo, que es un terreno abonado para que el rechazo surja. Y pues como les mencionábamos, estamos en un país donde el porcentaje de estos casos es muy alto, así que bueno, por ahí va la historia. De esa herida y de ese reconocimiento de lo que debería pasar en una familia, que muchas veces no pasa, surgen temas como el resentimiento. Entonces aparece el resentimiento como una respuesta a esa sensación de rechazo en mi mamá no me quiso y por eso me abandonó, o mi papá no me quiso y por eso me abandonó. Entonces, como me abandonó, yo no lo puedo perdonar. Me hizo una herida tan grande que es imposible para mí perdonarla y sanarla. Esa es una consecuencia de lo que ocurre cuando se produce una herida por algo que puede que ni siquiera haya sido esa la razón por la que papá y mamá se separaron, pero para el niño eso no hay otra razón que él mismo, ¿sí? Y son esos pensamientos sutiles que vienen y en ese terreno que precisamente poníamos, el enemigo empieza a soltar palabras mentirosas que van generando rechazo, y una de las consecuencias, por ejemplo en este caso, va a ser el resentimiento. Otra consecuencia, por ejemplo, puede ser la decepción, cuando se conoce que papá y mamá por alguna razón o alguna circunstancia se separan, porque entonces papá y mamá estaban juntos, vivían felices o hacían, bueno, su vida feliz, y se enteraron que mamá estaba embarazada esperando al bebé, y entonces deciden cortar la relación y se acaba la relación. Eso afecta al bebé que está en gestación. Recuerden que nosotros existimos desde el momento de la concepción. En ese momento nuestra alma como que se prende la luz en medio nuestro y empieza a ocurrir todo un crecimiento desde nuestra alma, desde el preciso momento de la concepción. Entonces todo lo que pasa desde ese momento hacia adelante va a marcar nuestra vida y va a marcar nuestra alma. Entonces la sensación de no,
debo abortar, o la sensación de tal vez me dejaron porque estoy embarazada, o tal vez todas esas sensaciones son transmitidas al bebé en gestación, y al final van a producir una herida que va a generar en el bebé decepción. Entonces, qué triste que nací porque mis papás se separaron. Qué decepcionada estoy de la vida, de mi papá, de mi mamá, de mí mismo, porque rompí algo que debía estar unido. Entonces son todas esas cosas que uno dice, pero un bebé, ¿cómo va a pensar eso? Y más allá de que lo piense, no, son cosas que se van poniendo como improntas en su alma, que al final van a dar luz a un terreno que es propicio para que el rechazo se propague. Otro ejemplo de esto es la amargura. Hay personas que tienen la capacidad de ver todo lo malo que hay alrededor, pero no son capaces de identificar lo bueno. Y eso es a causa de que las heridas son tan profundas y ha estado tan aunado el terreno que el rechazo va creciendo, 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 y va opacando y va tapando los ojos y nos impide ver algo que es la realidad. Entonces empieza a ver una realidad distorsionada en tristeza, en soledad, y ahí es donde el alma y muchas porciones de nosotros empiezan a entrar en cautividad también. Todas estas son digamos que ejemplos de lo que, de cómo opera o cómo inicia el rechazo en medio de nosotros, en nuestra vida. Y si ustedes se dan cuenta, son cosas tan sutiles que uno diría, pero un niño, ¿cómo se va a dar cuenta? Esos son problemas de grandes. Y es mentira, no es problemas de grandes, es problema de la familia. Desde el momento de la concepción hay familia, hay un vínculo que se genera entre mamá y bebé, papá y mamá, y ese vínculo se llama familia, y es un diseño que es preconcepcional, o sea, y aún precreación. Desde antes de la fundación del mundo era un diseño que estaba establecido por el Señor para nosotros. O sea, estaba establecido que Eva fuera la esposa de Adán, o la pareja de Adán, y fuera solamente Eva, no más personas, no que estuvieran Eva por un lado y Adán por el otro, sino de aún el huerto, el diseño era de la pareja, ¿no? Y de la familia iniciada y que crecía en ese círculo, en ese cerco seguro, digámoslo así. En los niños puede aparecer varias reacciones. Puede aparecer la acusación, puede aparecer cambios en sus actitudes, el buscar agradar a los demás. Y aquí retomo algo que mencionaba León, o que mencionábamos antes, y es ese chantaje emocional. O sea, los papás muchas veces tendemos a, si tú te portas bien, entonces yo te amo mucho cuando te portas bien, pero cuando no te portas bien, no te quiero. A mí no me gustan los niños que no se portan bien. Yo no quiero a los niños que no se portan bien. Eso es chantaje. O si tú haces esto, entonces yo te apruebo. Pero si tú no haces esto, entonces te desapruebo y no te quiero. Eso genera en los niños una forma de pensar en la que, ok, yo respondo, o sea, necesito sentirme amado porque hace parte de esa vitamina que me da, que moviliza mi vida. Necesito sentirme aprobado y aceptado. Entonces lo que hago es, listo, dejo de ser niño y espontáneo, dejo de tratar de aprender las cosas como las aprende un niño, por exploración, bueno, inmersión en muchas cosas, y empiezo a buscar agradar a los demás. Empiezo a buscar agradar a mi papá, a mi mamá, a mi cuidador, para que me ame y me dé lo que necesito que me dé. Y eso genera un chantaje emocional que es propicio para el rechazo, y además que empieza todo un hilo de manipulación que hiere mucho al niño y al cuidador también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque los niños cambian sus modos de operación de acuerdo a la forma como nosotros
expresamos el amor. Y la realidad es que no dejamos de amar a nuestros hijos cuando cometen errores, cuando se portan mal. La verdad es que eso no pasa, nosotros los amamos igual. Nos puede molestar alguna cosa, pero el decir no te amo si haces esto o ya no te quiero porque hiciste tal cosa, produce heridas que son profundas y van a ser terreno fértil, simplemente como tierra abonada para que muchas cosas puedan surgir ahí. Entonces empieza la opinión de los demás a afectarlos mucho, y ahí empieza todo el tema de la rebeldía que mencionaba León, y uno dice, pero ¿de dónde si somos una familia? Pues de ese tipo de actitudes, de ese tipo de manipulación, de ese tipo de como lo mencionamos, chantaje emocional. Entonces, eh, entre todas estas cosas debemos darnos cuenta que tal vez nosotros hicimos parte de esos niños que en algún momento fuimos afectados por todo esto, ¿no? Hacemos parte de esa gran población que de pronto creció o nació en una familia disfuncional, de esa población que fue en algún momento enseñada a través del chantaje, que no importaba en la casa si se decía cualquier palabra, era molestando, ¿no? Entonces, tranquilo, no te lo tomes a pecho, eso es molestando y vamos soltando cosas. Eh, no sé cuál haya sido el caso de cada uno de los que nos está viendo, pero, pero, pero hace parte de eso que nosotros debemos revisar. Entonces creo que es un buen tiempo para hacer una pausa y de verdad presentarnos delante del Señor, eh, diciéndole, bueno, trae a mi memoria todas esas cosas que de niño puede que no recuerde, pero pudieron haber abonado mi vida y mi tierra para que se sembrara rechazo, apareciera amargura, y muchas cosas que no deben estar ahí. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos decir, ustedes saben que en el espíritu es atemporal, no se mueve nuestro tiempo cronos, y poder decir, Padre, llévame al momento donde escuché esta palabra o de donde saqué esta actitud. Quiero recordar para poder sanar, quiero ver dónde se generó el quiebre para poder decir, bueno, estamos aquí, voy a perdonar esta situación o la otra situación, y bueno, poder abrir como un poquito más la espera a empezar la restauración de todo lo que viene, ¿no? Poder ser ministrados en la profundidad verdadera de todas las cosas. Es importante que, pues el propósito de exponer esto no es encontrar el culpable, ¿sí? Cierto. La idea no es decir, no, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto. Eso no es lo importante es lo que mencionábamos en un principio, el Padre está abriendo esta ventana de oportunidad de, de sanarnos, ¿sí? Esta ventana de misericordia de como leíamos al principio en el Salmo 147, Él es quien sana a los quebrantados de corazón y el que venda sus heridas. Nuestros ojos no deben estar puestos en buscar un culpable, sino en dejar que el Padre nos ministre y nos sane, ¿no? Así como decía Mafe, oramos porque el Espíritu nos empiece a hablar y nos empiece a mostrar qué heridas tenemos, qué heridas abiertas, qué heridas emocionales tenemos y por donde el enemigo ha empezado a abonar la tierra no sé, para traer soledad a nuestra vida, para traer amargura, para traer frustración, para traer fracaso. Esa es nuestra oración, que el Espíritu evidencie en nosotros esos momentos específicos para que el Padre pueda sanarlos, ¿no? Para que nosotros podamos perdonar eh, a nuestros padres, perdonar a nuestros abuelos, perdonar, bueno, a nuestros hermanos mayores tal vez, eh, pero no quedarnos en saber, en encontrar quién fue, sino en que el Padre pueda sanar. Y esa es Importantísimo. nuestra oración en este tiempo. Una cosa que ahí es bien tremenda es que también podamos identificar, tal vez decimos, "Ah, yo hice así, o sea, yo he educado a mis hijos así, o yo les dije esto, yo en algún momento usé el chantaje porque así lo aprendí, o porque veía que funcionaba,
Y no hay problema, o sea, todos estamos precisamente sacando esto a la luz para que el enemigo no tenga más terreno sobre el que moverse y va a ser bueno poder darle lugar al Señor para que nos dé un espacio para poder orar por nuestros hijos, decirles la realidad es que sí te amo tanto que eso repara mucho el poder reconocer que estamos aprendiendo, que somos papás que están creciendo y que cada día se quieren parecer más a Cristo, que somos papás que anhelamos las formas del Señor, anhelamos ser como el Padre es. No hay mejor Padre. Somos papás y mamás que aprendemos, pero hay un Padre que nunca se equivocó, que nunca hizo las cosas de manera incorrecta y de Él queremos aprender, queremos saber cuál es ese refugio seguro y que nuestros hijos sepan que nosotros estamos ahí aprendiendo con ellos con toda la voluntad y la disposición para que el Señor moldee nuestro corazón, moldee nuestras formas, pero que los amamos y ya reconocemos, digamos que en medio de todo dimos tres herramientas al principio para vencer esto. Recordemos que leíamos, amamos porque Él nos amó primero. Cuando empezamos a creer en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y además no fuimos engendrados por nadie diferente que por Él mismo, ¿no? Fue por su voluntad, dice, no fue por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Y además fuimos declarados justos por su gracia. Y eso hizo que fuéramos hechos herederos de vida eterna. Estos tres pasajes son un arma contra el rechazo muy fuerte. Nos ayudan a ver una realidad en Dios que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, no los dejemos ahí, recordémoslos, tengámoslos presentes. Lindo que nuestros hijos puedan saber de dónde vienen y a dónde van. Y un poco estos pasajes les muestran que están aquí y a todos, que estamos aquí por voluntad de Dios, ¿no? Eso nos llena esas áreas de aprobación, de amor y de aceptación que a veces pueden haber sido afectadas a causa de todas las cosas que hemos visto. Sabemos que es un buen tiempo para orar, para darle gracias a Dios por empezar a abrir espacio para que empecemos a sanar desde que somos niños y vamos sanando, ¿no? Todas esas cosas que pudieron haber abierto brecha entre Él y nosotros y han generado conductas que Él quiere sanar en este tiempo. Y te damos gracias, Padre, porque reconocemos tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Sabemos que son aguas las que fluyen de tu trono para traer libertad y sanidad, restauración a nuestras vidas. Tu palabra dice que tú eres quien sana nuestro corazón, que tú eres quien sana a los quebrantados. Y hoy clamamos porque empiece a haber, Señor, una acción de parte de tu Espíritu de sanidad en medio de cada familia que está teniendo acceso a este material. Nosotros clamamos porque velos sean quitados de los ojos, porque vendas sean soltadas, porque los oídos sean abiertos, porque podamos ver y escuchar lo que realmente está diciendo el cielo acerca de nosotros. Oramos por conectarnos realmente con esa identidad que viene de ti, Señor. Y anhelamos, Señor, que esto que empezó a abrirse acerca del rechazo
puede ir a lo profundo de nosotros. Señor, aún si decimos, yo ya oré por esto, yo ya fui sana de esto, o ya fui ministrado en esta área, démosle la oportunidad al Espíritu Santo. Y Señor, te queremos dar la oportunidad para mostrarnos, queremos abrirnos nuevamente a ser ministrados, Señor, en esta área. Sabemos que tuyo es el gobierno, tuyo es el dominio, Señor. Tuyo es el poder. Tuya fue la primera voz que determinó que estuviéramos aquí. Fuiste tú quien nos reunió quien nos convocó, quien nos reunió alrededor de esta gran mesa. Y nos disponemos para que mientras comemos de ti, Cristo, puedas ir a la profundidad y empezar a sacar recuerdos, heridas, empezar a sacar todo aquello que puede estar guardado, dándole lugar al rechazo para operar y a todo aquello que esta puerta abre para mantenernos cautivos. Clamamos, Señor, porque sea un tiempo en el cual alcancemos niveles nuevos de sanidad y de libertad en ti. Y nos disponemos para reconocer que solo tú puedes sanar cada profundidad de nuestra vida. Y nosotros, al reconocerte y al empezar a tener la revelación de tu Espíritu acerca de la obra redentora de Cristo, damos lugar también a que tu Espíritu Santo selle nuestra vida con amor, aprobación y aceptación. Sigue instruyéndonos, sigue conduciéndonos, Padre, porque anhelamos, Señor, ese aceite puro y fresco que nos permite ser lámparas que alumbran a otros, que podamos ser aquellos que llevan a otros a la sanidad también. Pero para eso necesitamos estar sanos. Necesitamos ver como tú ves, escuchar como tú escuchas. Gracias, Padre, por abrir este tiempo para que pudiéramos ser restaurados. Y anhelamos porque venga mucho más de tu Espíritu en medio de nosotros. Bien, amados, les bendecimos. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Oramos porque Él siga hablando en cada casa. Y decimos amén a la voz del Padre, restaurando y sanando nuestras vidas. Así que les bendecimos, les amamos mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.